A finales de enero de 2021 se ha celebrado de forma virtual, debido a la pandemia del coronavirus, la edición número 50 del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, cuyo logo, como podéis comprobar, es azul y blanco, y que contiene de forma disimulada, eso sí, un ojo masónico. Esta organización fue fundada por el chamán satánico Klaus Schwab en enero de 1971, es decir, unos pocos meses antes de que el gobierno de Estados Unidos aboliera de forma definitiva el sistema del patrón oro. 1971 también es el año en el que Estados Unidos se empezó a retirar de Vietnam, pues para esa fecha los banqueros de Nueva York ya habían alcanzado todos los objetivos financieros y de deuda que se habían marcado. Nada de esto es casualidad, todo está interrelacionado. El sistema del patrón oro era el último obstáculo que impedía a los banqueros sionistas de Londres y Nueva York imprimir dinero de la nada y a lo loco para poder comprar el planeta con esos papelitos de colores. 50 años después, en 2021, ya se puede afirmar que han alcanzado todos sus objetivos, que ya han comprado y han puesto a su nombre lo más valioso de cada país, por lo que ahora ya están en disposición de pasar a la siguiente fase de su plan. Reforzar y endurecer sus mecanismos de control sobre la sociedad y las distintas naciones para contener las revueltas que se avecinan como consecuencia del malestar generado por el brutal descenso en el nivel de vida de los ciudadanos. Una operación diseñada desde arriba para reducir el consumo de los recursos naturales, que son limitados, no lo olvidemos. Por eso han liberado un virus creado en uno de sus laboratorios secretos y han provocado la pandemia del coronavirus, pues esta emergencia sanitaria les brinda la excusa perfecta para encerrar a todos los ciudadanos en sus casas, para impedir que salgan a la calle a protestar cuando dentro de poco el sistema económico se hunda. Esto es importante y útil para ellos. Pero lo realmente importante es que ahora podrán echar la culpa de dicho hundimiento económico a la pandemia, a un virus de origen chino, lo que les permitirá convencer a la gente de que el hecho de que ellos hayan impreso dinero de la nada y a lo loco durante los últimos 50 años no ha tenido nada que ver con el colapso del sistema financiero internacional. Como podéis comprobar, se trata de un plan muy bien pensado, maquiavélico, sí, diabólico incluso, sí, pero muy bien pensado. No han dejado nada al azar. Hay que reconocer que nos enfrentamos a gente brillante. Ellos siempre van un paso por delante nuestro. A veces creo que es imposible que haya tanta diferencia de inteligencia entre ellos y nosotros, pues al fin y al cabo todos somos simples seres humanos, a no ser que el líder de su organización no sea un ser humano, sino otra cosa. No sé, por ejemplo, el mismísimo Satanás. Ahí lo dejo caer. Por cierto, la guerra de Vietnam la provocaron los banqueros de Nueva York para endeudar y arruinar al pueblo norteamericano y de esta forma tener la excusa perfecta para abolir el sistema del patrón oro. Pues según ellos, esta era la única medida que se podía tomar para superar la crisis económica de principios de los 70. Una crisis que ellos mismos crearon. ¿No os suena de algo todo esto? Primero provocan una crisis en 2008 y luego otra en 2020, sumiendo al mundo en el caos. Y a continuación nos dirán que si queremos salir de esta situación, deberíamos eliminar el dinero físico y sustituirlo por dinero digital, y que todo sería aún mejor si adoptásemos una única moneda a nivel mundial. Eso ya sería la guinda del pastel. Bueno, de su pastel. Ellos aprovechan las crisis que ellos mismos inician para cambiar los paradigmas que rigen la sociedad y modificarlos en su propio beneficio. Todo esto implica que los soldados que murieron en Vietnam lo único que consiguieron con su sacrificio fue arruinar a su propio país, a sus propias familias, y de forma colateral o accidental matar a 3 millones de vietnamitas inocentes. ¿Veis ahora cuán perniciosa es la ignorancia? Lo importante que es entender sobre política y economía para evitar ser manipulado por nadie y muy especialmente por los banqueros satánicos. Los jóvenes que afirman que no les interesa la política, que son la mayoría, no saben lo que hacen. Como dijo Jesús en la cruz, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen.
Esos estúpidos jóvenes creían estar luchando por su país en el lejano sudeste asiático, cuando en realidad tan solo estaban luchando por los sucios intereses de los banqueros sionistas. Peor que eso. De hecho, estaban perjudicando a sus compatriotas, pues el enemigo del gobierno americano y de Wall Street no era el Vietcong, sino el pueblo americano. Esos jóvenes eran estúpidos, pero hay que disculparles, porque cuando uno es joven le falta experiencia e información. Los que no tienen perdón de Dios fueron sus padres y sus abuelos, que aceptaron e incluso apoyaron que el gobierno y los banqueros se llevaran a sus hijos y a sus nietos al matadero de Vietnam, cegados por un nacionalismo malentendido, un nacionalismo obtuso e irreflexivo, que es el que predomina en Estados Unidos, para desgracia del resto del mundo, porque estamos ante una combinación letal: eficientes oficiales y soldados dirigidos por banqueros satánicos. Pero todo esto ya lo sabíamos. De lo que quería hablaros hoy es de las propuestas y los planes que ha expuesto la élite en el foro de Davos, y más concretamente de esta afirmación realizada por Klaus Schwab: "You will own nothing and you will be happy". O sea, dentro de poco no tendrás nada y sin embargo serás feliz. ¿Qué demonios querrá decir este chamán satánico con esta frase tan enigmática, tan New Age, tan mindfulness, tan propia de una clase de yoga y de Paulo Coelho? Pues con esta frase el amigo Klaus quiere decir lo que quiere decir, lo que parece a simple vista. La verdad es que no es una frase con segundas intenciones o un mensaje oculto, críptico. Nada de eso, todo está a la vista. Bueno, casi todo, pues hay que saber leer entre líneas. A partir de ahora van a adoptar las medidas necesarias para que en el futuro la gente no tenga propiedades. Hablo de la gente normal, de la plebe, no de los miembros de la casta superior. Esos no solo seguirán teniendo propiedades, sino que de hecho se van a adueñar de todas las propiedades del planeta. Esto a día de hoy os parecerá una locura, una majadería, un objetivo imposible de conseguir si tenemos en cuenta las numerosas propiedades que tienen todas las familias, al menos en los países más desarrollados. Casas, coches, incluso empresas propias. Pero si miráis detenidamente a vuestro alrededor, comprobaréis que los jóvenes están teniendo serias dificultades para acceder a la propiedad de sus propias viviendas y más aún para crear sus propias empresas. Lo que viene a demostrar que los de la élite van en serio con este plan y que ya a día de hoy podemos sentir los efectos de estas medidas. Supongo que no se atreverán a expropiar sus propiedades a la gente mayor. Y claro, diréis vosotros, en el futuro estas propiedades serán heredadas por sus hijos y por sus nietos, por lo que estos al final también se convertirán en propietarios. Sí, esto en principio es cierto, pero os olvidáis de un pequeño detalle. Ellos tienen un as en la manga. Para diluir ese patrimonio e impedir que sea heredado por sus descendientes, dentro de poco subirán brutalmente el impuesto de sucesiones con la excusa de que los gobiernos están arruinados y necesitan ese dinero para financiar la sanidad, para pagar a los doctores y doctoras y enfermeros y enfermeras que nos están salvando la vida en la actual pandemia. ¿Quién puede ser tan salvaje como para negarse a pagar impuestos para financiar la sanidad? Algo parecido pasa con los impuestos verdes o ecológicos. ¿Quién puede ser tan animal como para negarse a pagar esos impuestos para salvar a la madre naturaleza? Como podéis comprobar, esta gente son los reyes de la manipulación. Actúan como el flautista de Hamelín. Hacen con la masa lo que les da la gana. Por cierto, la actual pandemia, que ha sido provocada por ellos mismos, por la élite, es tan solo la primera de las que están por venir en la próxima década, pues debéis saber que esto no ha hecho más que empezar. De ahí que se hayan sacado de la manga la historia de las nuevas cepas. A saber, para empezar, la británica, la sudafricana, la brasileña y la más reciente, la mexicana. Echo de menos 3 cepas: la india, la tailandesa y la mongola. No os impacientéis, estas 3 aparecerán en 2022. En 2021, con las 4 primeras es más que suficiente para mantener a la población asustada, sobre todo a los ancianos. La cepa de la Antártida se la reservan para el 2023. Esta cepa es la realmente peligrosa, preservada durante milenios entre el hielo hasta que llegó el cambio climático y derritió los polos, liberando a la cepa. Esto, si hacéis memoria,
Nos lo han explicado en varias películas de Hollywood y probablemente también habrá aparecido en Los Simpson. Les encanta reírse en nuestra cara. Recordad que el programa que detalla los objetivos que se ha marcado la ONU para esta década se denomine Agenda 2030 no es ninguna casualidad. Esto va para largo. Aunque tal vez todo vaya más deprisa de lo que yo creía, si nos atenemos a la conclusión a la que han llegado los participantes en el foro de Davos, quienes, encabezados por Bill Gates, han afirmado que los ciudadanos ya están preparados. Preparados, dicen. ¿Preparados para qué? ¿Sabéis lo que significa esto? Ellos saben que la masa del siglo XXI es muy pusilánime, pero mucho. Pero incluso ellos se han sorprendido de lo pusilánime que es. Ellos sabían que la masa no iba a oponer mucha resistencia, pero hombre, habían calculado que al menos habría un mínimo de resistencia. Por eso se dieron 10 años, hasta el 2030, para implementar su programa. Pues bien, visto lo visto, se han dado cuenta de que no les hará falta esperar tanto. Para el 2025 calculan que ya habrán conseguido todos sus objetivos, dado los inauditos niveles de borreguismo y obediencia ciega que ha mostrado el rebaño mundial. Nos encaminamos hacia un mundo en el que la gente no va a tener ninguna propiedad y vivirá de alquiler. Un mundo de trabajos precarios, sueldos bajos y alquileres muy altos en el que todos recibiremos ayudas del gobierno para pagar dichos alquileres. La mitad de las viviendas, sobre todo las de los peores barrios, pertenecerán al Estado, a los gobiernos, y la otra mitad a los fondos de inversión inmobiliaria, fondos como por ejemplo BlackRock, Blackstone, Cerberus, Apollo, etc. Para mantener el equilibrio social y que los barrios no se alcen contra la élite banquera, estos enfrentarán a los barrios habitados por la población autóctona con los barrios habitados por inmigrantes. Esta es la principal razón por la que la élite ha promovido la inmigración masiva descontrolada, pues este fenómeno ha dividido y debilitado fatalmente a las naciones receptoras de inmigración, al igual que el ultrafeminismo. Que conste que un poco de inmigración y un poco de feminismo puede aportar cosas interesantes a la sociedad, pero en su justa medida. En exceso, ambos fenómenos colocarán a nuestras sociedades al borde del abismo. Los comunistas apoyan la inmigración masiva descontrolada porque creen que llegado el momento podrán unir a todos los barrios, iniciar una revolución y derrocar a los banqueros y abolir la propiedad privada. No voy a negar que es una posibilidad, pero ¿vosotros de verdad creéis que es eso lo que va a suceder? El que crea esto es evidente que no conoce al ser humano. Los banqueros sí que conocen bien a nuestra especie. Por eso ellos están arriba y los demás abajo, lo que implica que al apoyar la inmigración masiva descontrolada, los apátridas comunistas han clavado un puñal en la espalda a sus naciones. Desde aquí pido por favor a la sociedad que tome nota de este detalle, para cuando llegue el momento. La propiedad privada no es un privilegio de los ricos, como dicen los comunistas, que como podéis comprobar no se enteran de nada y no dan ni una, y fallan en todos sus análisis. Por eso todos los países comunistas fracasan estrepitosamente. No es ninguna casualidad. La propiedad privada es lo que protege a la clase media, a la gente que produce y que genera riqueza, del poder arbitrario del Estado, de los políticos. ¿O acaso vosotros os fiáis de los políticos? ¿De verdad queréis que los políticos tengan muchísimo poder? ¿Manejen mucho dinero? Por eso a los políticos les gusta mucho subir los impuestos, para disponer de ese dinero a su antojo. Cuantos más impuestos, mejor. Mayores presupuestos públicos que mangonear. Nunca lo olvidéis. La clase media puede sobrevivir perfectamente sin la democracia, pero no puede sobrevivir sin la propiedad privada. Y una sociedad sin clase media y sin una sociedad civil poderosa es una sociedad fracasada. Pensadlo bien. Depender de las ayudas del gobierno para sobrevivir implica que nadie tendrá valor para criticar al gobierno ni a los banqueros internacionales que controlan a nuestros gobiernos desde la sombra, pues el que se atreva a abrir la boca dejará de percibir dichas ayudas sociales y de hecho probablemente tras un par de llamadas también perderá su trabajo, por lo que su vida se convertirá en un infierno.
Este es el mundo hacia el que estamos abocados. En ese mundo todo pertenecerá a unas pocas megacorporaciones que estarán controladas por unas pocas familias de banqueros sionistas satánicos afincados en Londres, París y Nueva York. Unas familias de origen extranjera que contarán con la ayuda en cada país de colaboradores locales, los famosos masones. Pondré un ejemplo concreto. En este distópico y cercano futuro, todos los taxis del mundo operarán bajo el paraguas de Uber. Ahora mismo cada taxi que veis por la calle es una empresa independiente y autónoma propiedad del taxista que lo conduce. Pues bien, cuando todos los taxis pertenezcan a Uber, solo habrá una empresa que controlará todo el mercado mundial del transporte de personas. No os preocupéis por las tarifas del servicio. A pesar de ser un monopolio, el precio será razonable. El problema de toda esta historia es que la gestión y por tanto el poder se va a concentrar en unas pocas manos. Eso es lo realmente preocupante y alarmante, la concentración de todo el poder en manos de unas pocas familias que se consideran a sí mismas las elegidas para gobernar el mundo. Esto que acabo de explicar se puede extrapolar a todos los sectores de la economía. En el ámbito comercial, por ejemplo, Amazon venderá el 80% de todos los productos, o el 100%, vete tú a saber, será lo que ellos dispongan. Es cierto que no es fácil que el sector de la restauración sufra el mismo destino, pero no se puede descartar. En ese caso, en las calles solo habrá McDonald's, Burger King y Starbucks. ¿Os imagináis vivir en un mundo así? Se trataría de una tecnocracia dictatorial, que es justo lo que tenemos ahora, solo que estamos en la primera fase y todavía se ven obligados a disimular un poco. Ahora mismo ellos ya han conseguido lo más importante y difícil, hacerse con el control de las mejores empresas del planeta. Pero para que su éxito sea total y suprimir cualquier conato de revuelta, para ellos es vital eliminar el dinero físico y sustituirlo por dinero digital, por una criptomoneda controlada por ellos. El mayor enemigo de los banqueros internacionales, su kriptonita, es el oro y la plata. Y según algunos expertos, también el Bitcoin, aunque de esto no estoy seguro al 100%. Si la sociedad no reacciona y acaba aceptando esta situación, tendrá el destino que se merece. No digo que no os compadezcáis por los individuos que sufran, pero no deberíais sentir compasión por las naciones que sufran. A nivel colectivo, cada nación tiene lo que se merece. De eso no os quepa la menor duda. Especialmente aquellas naciones que durante las últimas décadas han decidido endeudarse de forma voluntaria, eligiendo una vez y otra en las elecciones a líderes que han elevado la deuda a niveles insostenibles. Una operación que ha permitido a las generaciones actuales robar los recursos financieros de las siguientes generaciones. Una forma de proceder que no tiene ninguna disculpa y que debe recibir la máxima reprobación. En fin, como ya sabéis, yo soy partidario de la idea de que todo el mundo tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Vivir en un mundo en el que cada individuo y cada nación no disfrute o sufra las consecuencias de sus aciertos o errores sería vivir en un mundo injusto. Peor aún, un mundo ridículo, absurdo, un mundo en el que no valdría la pena vivir. La única ideología que puede desbaratar este proceso globalista que pretende arrasar las diferentes identidades, exterminar la diversidad cultural y homogeneizar el mundo bajo la bota del nuevo gobierno mundial sionista satánico es el nacionalismo. El nacionalismo razonable y pragmático, ya sabéis, no el cerril y obtuso. Solo la reacción nacionalista de todas las naciones del mundo puede impedir que estos lunáticos se salgan con la suya. Así que ya sabéis, toda aquella persona que afirme que se opone al nacionalismo y que apoya al globalismo está colaborando con esta siniestra y elitista organización criminal que se ha propuesto conquistar el mundo y someter y esclavizar a todas las naciones libres.